Seguimos en Código. Dijimos, está Marco Labaña, gracias diputado por acompañarnos, y Diego Bossio, gracias también. Gracias. ¿Es verdad que los dos van con la delegación del presidente de Estados Unidos, que lleva gobernadores de la oposición, y ustedes son los que van, ¿sí? Sí, nos invitó, por diputados. Es correcto. Nos invitó la presidencia concretamente a participar del viaje. ¿Y eso no les mella el carácter de opositores? Bueno, nosotros siempre hemos sido muy claros, más allá de las diferencias que uno tenga acá internamente y sobre una ley particular, sobre la reforma tributaria previsional, cuando uno va al extranjero, todos tenemos que preocuparnos, tirar para el mismo lado y buscar inversiones y que vengan las inversiones argentinas, que se creen puestos de trabajo. Pero después las diferencias que tengamos internas las discutiremos en el ámbito local, internamente. Pero afuera tenemos que salir a buscar y a traer inversiones. Déjame agregar algo. Nosotros veníamos reclamando diálogo, veníamos reclamando búsqueda de consenso, veníamos reclamando una metodología para resolver cuestiones que en la Argentina hay que resolver, y parte de ese diálogo y parte de esa lógica tiene que ver con hombres de Estado que discutan los verdaderos problemas de la Argentina. La discusión en el Congreso tiene que poner primero a los argentinos y luego las intenciones partidarias de cada uno de nosotros. Sí, producto de ser oposición y oponerme, no podemos compartir con el presidente de la Nación un viaje para tratar temas estratégicos que la Argentina debe tratar. Evidentemente la Argentina está en un camino equivocado. Entonces yo creo que hasta generacionalmente es necesario hacer síntesis y ponerse a trabajar. Yo hay muchas cosas que dijo Marco Peña que no comparto. Por ejemplo, el tema de la movilidad jubilatoria. Movilidad jubilatoria. El tema de movilidad jubilatoria es un tema que nace como un problema en la Argentina. Nace como un problema frente que la Corte Suprema le pide al Congreso de la Nación que dicte una ley de movilidad jubilatoria. En un contexto en donde no había credibilidad de los índices. Sale la movilidad jubilatoria y la gente, la sociedad empieza a creer en un sistema. Y además fue beneficioso para los jubilados. Es cierto que en 2 ocasiones dio menos que la inflación. Sí. El 2014, el 2016, cuando hubo devaluaciones muy fuertes. Con lo cual, nosotros estamos dispuestos a estudiar los temas, estamos dispuestos a ver la letra chica, porque evidentemente hay cuestiones técnicas que hay que ver. Pero no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que afectemos o empobrezcamos a los jubilados. Además hay una cuestión muy básica. Si solamente lo que estamos haciendo es ajustarle la vela al jubilado por la inflación, no hay mejora posible para el jubilado. Significa achatarlo. Esto si las jubilaciones mínimas en la Argentina fueran de 15.000 o 20.000 pesos, ahí estaría estamos bárbaro. en otra situación. Bueno, un tiempo podemos, pero no es así. Está en una situación muy mala. Y todavía tenemos que pensar que no se terminó de recuperar lo que los jubilados perdieron el año pasado. Entonces, estabilizar la situación en este estado donde todavía no recuperás lo perdido es algo muy malo. Nosotros no vamos a permitir ninguna modificación de la fórmula que signifique una pérdida para el jubilado. Si hacemos una modificación que sea un beneficio o un crecimiento de los saberes para el jubilado, bienvenido a la discusión. Con la misma coherencia que decimos esto, decimos hay que tratar los temas previsionales. 1 de cada 3 argentinos no está en el sistema laboral, está en negro. El sistema requiere de sustentabilidad y requiere fundamentalmente que pensemos cómo mejorar y cómo hacer un sistema mucho más progresivo en términos jubilatorios. Lo mismo en materia de privilegios. Yo recuerdo escribí un libro en el ANSES que se llama Inclusión versus Privilegio. Hay jubilaciones de 400.000 pesos en el ANSES. Y creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Está bien. Pregunte, ¿de qué actividad, por tanto? Bueno, a ver, los jueces, los diplomáticos... 380.000... y algunas decisiones judiciales de sistemas jubilatorios anteriores que no tuvieron en cuenta la prudencia de un sistema que tiene que verse de manera solidaria. La persona que más cobra en la Argentina es producto de un juicio. Igual lo que tenemos que tener en cuenta es que hay casos puntuales que tenemos que trabajar, pero el sistema, la forma de hacerlo sustentable es creando más trabajo, incorporándolos al mercado formal, que eso aporte al ANSES. El blanqueo. No es blanqueo solamente, es que tengas una economía que se esté moviendo. Porque vos podés tener un blanqueo. El mercado interno está cerrado, el mercado de exportación está cerrado, nadie te va a contratar a una persona. No, claro. Entonces lo que tenés que hacer es poner en marcha la economía, después los instrumentos que hagas para el blanqueo, la baja de los impuestos, te tiene que servir para cómo hacer para ampliar la torta y ampliar el financiamiento que tiene el ANSES. No va a ser por la vía del ajuste del ANSES que vamos a poder solucionar los problemas. Ustedes ven, a propósito de poner en marcha la economía, ven como aparentemente dan algunos índices en los últimos meses, que hay una reactivación de la economía, un crecimiento desparejo, pero crecimiento de muchos años, después de muchos años de recesión.
A ver, en el 2015 hubo crecimiento. Digo, para tampoco pensar que hace muchos años no teníamos crecimiento. Ahora, ¿cuál era la realidad del 2015? Estábamos recuperando lo perdido del 2014. Bien. Hoy lo que nos está pasando es lo mismo. Estamos recuperando lo que se perdió el año pasado. Cuando uno mira en términos de la situación social, cómo está, si estás mejor o peor, estamos estancados hace muchos años. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, cortar con estos sube y baja que tenemos permanentemente y empezar a tener un sendero de crecimiento de largo plazo. Lo que uno está viendo hoy en la economía es que cada vez estás más en un modelo financiero, producto de las tasas de interés muy altas, que eso beneficia a muy pocos, y la gran mayoría todavía está estancada o recuperando muy a poquito. No se termina de revertir el deterioro social muy fuerte que tenemos hace muchos años. Dígame, ustedes, los dos, pero usted en el caso suyo, porque usted estuvo a cargo del ANSES, ¿ustedes comparten que es perentorio el acotamiento del déficit fiscal? Primero. Claro. Segundo, ¿cómo se hace para reducir ese déficit si no se reorganiza el ANSES, que es casi la mitad del total del déficit? Primero, la prudencia fiscal tiene que ser un atributo y tiene que ser algo parte del consenso. Hoy estábamos en una discusión, en una norma, y justamente le reclamábamos a los quienes venían en representación del Poder Ejecutivo mucho más austeridad y reducir las estructuras. O sea, somos conscientes que la Argentina requiere de prudencia fiscal y requiere de un equilibrio fiscal, porque cuando dicen se endeuda la Argentina, se endeuda porque se gasta más de lo que ingresa. No hay mucha, o emitís y eso genera un problema enorme, claro, o evidentemente hay un proceso de endeudamiento. Con lo cual, la solución estructural es tener prudencia fiscal. Gran parte del problema fiscal claramente tiene que ver con el déficit que tiene el ANSES, que es un déficit. Yo cuando terminé la gestión de ANSES fueron 54.000 millones de pesos. Los intereses que cobramos ese año fueron de 75.000 millones, todavía había superávit, se incorporaban los intereses. Se profundizó ese déficit por varias cuestiones: no creación de empleo, la devolución del 15% a las provincias, la ley de reparación histórica, se lo advertimos en el debate, un punto del déficit del PBI, y fundamentalmente una economía que no responde a una necesidad macroeconómica de un sistema de previsional universal. Por eso, me parece que la decisión de acotar la ANSES es una decisión contraproducente a lo que decía Marco en términos de crecimiento. Si nosotros, la ANSES es transferencia de recursos, tomamos una decisión como país de acotar los recursos de la ANSES, o sea, de acotar las erogaciones de ANSES, se va a profundizar la crisis. Y esto ocurrió en otros países en Europa. Con lo cual, yo lo que planteo es lo siguiente: nosotros tenemos un sistema de seguridad social que sirve contracíclico a la economía. Ese sistema de seguridad social hay que cuidarlo. Hay que pensar alternativas para hacerlo sustentable, claramente. 5 millones de trabajadores, creación de empleo, blanqueo, estamos dispuestos a discutirlo. Lo que no pretendemos y lo que no vamos a hacer es que en nombre de resolver una cuestión fiscal tener que ajustar a sectores que realmente son muy humildes en la Argentina. Además, permíteme un dato para que tengamos un poco de memoria. Cuando asume el presidente Macri, todo el arco político, todo el arco profesional de economías, decía que el problema del déficit eran los subsidios. Recortando los subsidios se solucionaba el déficit. Bueno, se recortaron un montón los subsidios, producto de fuertes aumentos de tarifas que siguen estando, y el déficit total sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, el problema que tenía era el objetivo de recortar al principio, ahora dice, bueno, ya no es más el problema, ahora el problema es el ANSES. Entonces, se va a recortar ANSES. Se recorta ANSES para pagar más intereses de deuda. Digo, ¿qué más vamos a recortar después? La vía no es el ajuste. Lo que no significa que vos después no tengas que agarrar algunos sectores donde tengas que optimizar. Correcto. Pero tiene que ser desde la lógica de un crecimiento de la economía. Vos no podés permanentemente vivir de ajuste en ajuste. Si no, te pasa lo que le pasó a Grecia, claro, lo que le pasó a Brasil, lo que nos pasó a Argentina muchas veces en nuestra historia, donde recurrentemente tenés que ajustar para poder pagar cada vez más los compromisos de afuera, que es lo que te está pasando ahora. Te está creciendo muy fuerte la parte de intereses de deuda y el resto de la economía necesita todavía que sigas ajustando. Entonces hay que tener cuidado. Con la misma coherencia que te decimos estos temas, ¿no? También decimos la Argentina requiere una modificación del sistema tributario.
Los tributos de la Argentina son, la última reforma importante fue la época de Cavallo, pasaron muchas cosas en el mundo con la tecnología, con la producción, para que la Argentina siga teniendo el mismo sistema tributario. Uno habla con empresarios de pequeños, medianos, de cualquier punto del país y encuentra que el Estado es muchas veces un obstáculo para la inversión, para el desarrollo, incluso para la sustentabilidad de las empresas. Con lo cual, con la misma coherencia que decimos, queremos dialogar, queremos sentarnos en una mesa, también te decimos, estas cosas no, estas cosas estamos dispuestos a debatirlas. Y eso me parece que es el espíritu no solo de una generación, sino de una oposición que quiere ser oposición de Estado, que está pensando por encima de los intereses particulares de una región o de un partido político, sino pensando en la Argentina. Y hay muchísimas reformas que hay que hacer. Y propuestas, incluso nuestras, recién hablábamos con Marco, nosotros planteamos la reforma del sistema tributario en materia de renta financiera. Nos han dicho, fuimos casi acusados por el presidente y la verdad que era una buena propuesta. Diciembre del año pasado cuando discutíamos ganancias. En ese momento éramos herejes por plantear estas cuestiones. Y hoy el jefe de gabinete, por suerte, reconoce la necesidad de un sistema tributario más equitativo y se empieza a incorporar estos temas, ¿no? Después hay que tener cuidado a qué llamamos renta financiera. Pues tampoco tenemos que ir a afectar al pequeño ahorrista. Nosotros en ese momento hablábamos de plazos fijos o depósitos de más de 1,5 millones. Ahora estamos hablando de 250.000 pesos. Digo, ojo dónde gravamos. Tampoco gravemos, por ejemplo, a el mercado de capitales que está orientado a la inversión productiva. A ese lo tengo que promover, no lo tengo que gravar. Tenemos que grabar lo que es lo especulativo, las LEVAG, el dólar futuro en su momento. Ahí es donde tenemos que empezar a tener un poco más de cuidado, ¿no? De todos modos, no deja de resultar curioso que un gobierno al que con cierto simplismo se llama liberal y de derecha desde algunos sectores, impulse el impuesto a la renta financiera que los progresistas cacarearon y nunca hicieron. Pero es un sector que le pone etiquetas al gobierno. Nosotros creemos, particularmente el justicialismo ya no subestima en absoluto al gobierno. Saben ganar elecciones, tienen una metodología, en muchos casos han mostrado, lo ha dicho Marcos Peña recién, están dispuestos a debatir, están dispuestos a la propuesta que presentan, que la oposición, porque hay una cuestión clara acá. El gobierno tiene dos límites en todas estas reformas. Un límite es el límite económico. No se pueden hacer grandes reformas con un déficit fiscal de 4, 5, 6 o 7 puntos global. El segundo límite es un límite político. Y me parece que eso es saludable. Porque eso obliga no solo a sentar a la dirigencia política, obliga a sentar a todos los actores. Obliga a sentar a la CGT en las cuestiones de trabajo, obliga a sentar a los empresarios, a las economías regionales. Y me parece que eso es bueno para la Argentina. Es un momento en donde hay que pensar las decisiones políticas desde otra óptica. Con lo cual, el tema de la etiqueta me parece que forma parte del pasado. Y aquellos que quieren... Me parece que hoy en la Argentina, en el mundo no hay consignas como sos comunista, no tan rígidas como antes. En absoluto. Y además las bases de representación política son muchísimo más diversas. Y en eso, bueno, nosotros tendremos que aprender muchísimo, seguro, ¿no? Gracias, Bocio, gracias. Muy amable, nosotros vamos a venir en un par de minutitos, vamos a repartir premios, como hacemos cada noche en Código.